Resistencia de materiales 2, unidad 4, flexión oblicua compuesta. Vamos a ver ahora el problema 4. Es un pilar corto de sección tipo C. El enunciado dice lo siguiente. Un pilar corto, cuya sección se representa en la figura, tiene aplicada una carga exterior P normal, de tal manera que se cumplen las siguientes condiciones. A. La línea neutra es perpendicular a la dirección AC. Esta es la dirección AC y de alguna manera la línea neutra, no sabemos dónde está, pero debe ser perpendicular. La condición B es la tensión en los puntos B y E deben ser iguales. Si las tensiones en dos puntos como estos deben ser iguales, no nos impone el problema que los signos sean iguales, sino pueden ser de signos contrarios. O sea, uno puede ser de tracción y el otro puede ser de compresión. Y la condición C dice, la tensión máxima no debe exceder 350 kilos por centímetro cuadrado. En algún punto de esta sección, evidentemente va a ser en alguna periferia, la tensión va a ser máxima y el problema nos pide que, por condición C, que no se exceda de 350 kilos por centímetro cuadrado. La pregunta del problema es, ¿cuál es el módulo y el punto de aplicación de la carga P? Bien, antes de empezar el ejercicio, simplemente vamos a repasar que este también es un ejercicio de un pilar corto, en donde tenemos una estructura de este tipo y el problema nos indica que aun cuando no sabemos dónde está, existe una carga P que es normal a la sección recta que está aplicada en alguna posición, que es la parte del pedido del problema. Nos pide determinar esa posición y también el módulo de P, de tal manera que se cumplan simultáneamente tres condiciones. Esta condición de simultaneidad entre las condiciones A, B y C es por ahora una suposición. Vamos a ver si podemos cumplir dos y esta por lo menos quedar por debajo. O sea, por ejemplo, si la tensión no debe exceder de 350 kilos, podemos estar cumpliendo la condición A y B, pero en la posición C llegar a 250 o 200 kilos, siempre y cuando sean valores menores, y así sucesivamente. Antes de pasar a la resolución propiamente del problema, vamos a hacer una pequeña reflexión sobre métodos generales para resolver problemas de este capítulo. Se recomienda fundamentalmente a los alumnos seguir un proceso en donde busquemos siempre los ejes principales. Si los ejes principales, voy a cambiar de color, si los ejes principales son o no ejes que podamos de alguna manera identificar, o sea, los podemos encontrar fácilmente. Si fuera así, y exactamente es el caso de este ejercicio, puesto que es una sección
tipo C, y los ejes principales claramente son ejes también coincidentes con los ejes de simetría. Esto nos da un camino que es tratar de, o por lo menos intentar buscar, utilizar las fórmulas simplificadas, hacer algún tipo de superposición de efectos o encontrar las relaciones simples que hemos estado estudiando también como parte de esto. Si no podemos encontrar ejes principales en forma fácilmente, esto podría ocurrir cuando tengamos o si tuviéramos una sección tipo L, por ejemplo. Los ejes principales aquí probablemente sean unos ejes que no sean tan accesibles, o por ejemplo si la carga está aplicada aquí tendríamos que hacer todo un esfuerzo de rototraslación. Finalmente eso no es el caso en este ejercicio y podemos decir que efectivamente es factible encontrar ejes principales. Ya que ese es el caso, vamos a entonces proceder a ver cómo resolver el ejercicio. Bien, recordemos que el ejercicio tiene 3 condiciones que deben de cumplirse. La condición 1, o la primera condición, el ejercicio nos pide que la línea neutra sea perpendicular a esta dirección. O sea, en alguna parte tiene que ser perpendicular. Por otro lado, nos pide que las tensiones en estos puntos sean iguales. Y finalmente nos pide que no excedamos de 300 kilos por centímetro cuadrado. Recordemos que nosotros tenemos herramientas estudiadas hasta este momento en donde es factible escribir una función de la tensión en función de la inercia en la dirección Z, en la dirección Y y en función del módulo de P y de las excentricidades. Siempre es posible hacer eso. Y en este caso, si escribimos esta ecuación, todas las propiedades geométricas de la figura son datos. Solamente faltarían el conocimiento de P y de sus excentricidades en Z y en Y. Esos son los datos que faltarían. Nos faltan, en resumen, 3 parámetros de incógnita. En paralelo, el enunciado del problema nos trae 3 condicionantes. No sabemos si esos 3 condicionantes son también 3 ecuaciones que nos podrían ayudar a encontrar estas 3 incógnitas. De todas maneras, vamos nosotros a proceder a hacer el siguiente análisis. Vamos a cambiar de color para poder contrastar con los colores de la figura. Entonces, vamos por condicional por condicional. Primero nos dice el problema, busquemos que la línea neutra sea perpendicular y además las tensiones en estos 2 puntos iguales. Nosotros, al tener el condicional de que en estos 2 puntos las tensiones son iguales, y recordando que en una sección cualquiera, siempre que tengamos ejes principales, en realidad es más general que esto, pero vamos a asumir esto. Si nosotros supiéramos la posición de la línea neutra, vamos a suponer que sea esta la línea neutra, cualquier punto que equidista, dado que el diagrama de tensiones va a ser un diagrama triangular, cualquier punto que equidista de la línea neutra, si esta distancia es igual a esta distancia, esta tensión va a ser igual a esta tensión. Eso se da porque sigma es igual a K por I. Entonces cualquier punto que está a una igual distancia de la línea neutra tendrá una tensión similar. O sea que
si de alguna manera la línea neutra debe ser perpendicular a esta dirección y además sabemos que estos puntos que están aquí indicados son puntos de igual tensión, en primer lugar sabemos, por ser puntos de igual tensión, que deben estar a igual distancia de la posición de la línea neutra. Y la posición de la línea neutra es una posición que debe ser perpendicular a esta dirección. O sea, esbozando un poco algunas direcciones, hemos encontrado de esa forma que si esta fuera una dirección que forma 90 grados y fuera la dirección de la línea neutra, lo que nos está pidiendo el problema es que esta distancia y esta distancia sean iguales. Donde esta, de alguna manera, es también, este es un ángulo de 90 grados. Este es un ángulo de 90 grados y este es un ángulo de 90 grados. O sea, la disposición del diagrama de tensión va a ser tal, voy a esbozar aquí, después vamos a ver más en detalle, va a ser un diagrama de esta forma, en donde las tensiones van a ser máxima en los puntos más alejados, que son A y C, y lo que estamos imponiendo es que este punto E y este punto B estén a unas distancias que son iguales. O sea, esto puede ser D y esto también va a ser D. Bien. Entonces, siguiendo con el proceso, al hacer cumplir el condicional A, sabemos que esta dirección, estas direcciones perpendicular aquí, esta también tengo que trazar una perpendicular aquí, y al trazar estas dos perpendiculares, el centro de estas dos perpendiculares debe ser en la posición donde la línea neutra pase. O sea, ya que dato del problema es que esta es la línea neutra, ya que dato del problema es que este punto y este punto están a igual valor de tensión, entonces estamos con esto imponiendo que estas distancias sean iguales. Acá estamos cumpliendo la condición A y también estamos cumpliendo la condición B. Para cumplir o para analizar si cumplimos o no la condición C, recordemos que la condición C dice que la máxima tensión en cualquier punto sea 350. Nosotros tenemos que fijarnos que esto, o sea, las tensiones van a ser máximas en A o en C. En cualquiera de los dos lugares no debe excederse de 350. Y con todo esto tenemos que ir viendo si podemos resolver el problema. Entonces, empezando, aquí se indica que lo primero que se buscó es calcular el centroide. El centroide no es otra cosa que la distancia que está acá indicada en realidad. Esto es igual al centroide de la sección respecto de la recta AB, y en este caso sale 9,17 centímetros. Entonces se obtiene haciendo un momento estático respecto de la base de este rectángulo mayor, y se le resta este rectángulo que es negativo, como está indicado aquí. Asimismo, el área sale 900 centímetros cuadrados. De la misma manera, pasamos o procedemos a calcular todas las propiedades geométricas que ya están de hecho indicadas aquí. Al darnos cuenta, bueno, esto por un lado. Por otro lado, al darnos cuenta de que el punto B y el punto E tienen que estar equidistantes, dada la simetría de la figura, evidentemente queda claro de que el punto donde partirá la línea neutra para construirse
ser desde ahí perpendicular, será el punto medio entre los puntos A y C. De esta manera, dado que los puntos E y B también son simétricos, lograríamos el objetivo de que las distancias de la línea neutra a esos dos puntos sean ambas iguales entre sí. Por lo tanto, bajo estas condiciones tenemos de alguna manera una suficiente cantidad de datos como para empezar a combinarlos y ver qué sale. De todas maneras, vamos a seguir explorando algunos números que pueden ser útiles. Por ejemplo, conocido este valor y conocido este valor, por Pitágoras podemos obtener el valor de CA, que acá está indicado como 65 centímetros. Si conozco el valor de CA y asumo de que el punto M está en el centro, entonces se puede deducir de que esta distancia que está aquí es de 32,5 centímetros. Bien, vamos a seguir entonces con el análisis. Como conclusión de todo lo que se dijo anteriormente, se puede ver aquí de que mirando las condiciones del problema, encontramos que dada la condición B, que decíamos que esta distancia sea igual a esta distancia, aquí está, entonces esto hace que la tensión en estos dos puntos sean iguales. Esa es la condición B. Que la línea neutra sea perpendicular y eso hace la condición A. Y que el punto A, o el punto más alejado, en este caso, voy a tomar este valor, porque saldría la misma cosa si tomo este valor que está aquí, porque están equidistantes en realidad. Que este punto no exceda de 350. También estoy considerando con esto las tres condiciones que el problema me exige. Bien. A partir de aquí, lo que hacemos es una serie de cálculos en donde parte de esos cálculos va a ser considerar este pequeño elemento que está aquí, donde esto es perpendicular. GK es perpendicular a MN. Y esto es con el objetivo de ver la línea neutra donde corta a los ejes principales Y y Z. Los ejes Y y Z son ejes principales. Nosotros sabemos que los puntos donde esa línea neutra corta los ejes principales, estas distancias nos van a permitir dentro de poco, cuando las calculemos, determinar la posición E sub Z e I sub I de la carga P. Eso por un lado. Pero por otro lado, nosotros sabemos que a nivel del centro de gravedad, o sea, en este lugar, la tensión que se da en este diagrama de tensiones que está acá indicado, este valor de tensión no es más ni menos que la tensión, voy a poner en función de P porque estamos usando P, va a ser P dividido área. Fijémonos que el área sabemos que es 900 centímetros cuadrados. Entonces, al saber este valor, vamos a poder saber también el módulo de P. Ahora bien, con todos estos componentes, repasemos de nuevo, mirando y observando la información que tenemos aquí. Vemos que tenemos esta distancia, tenemos también esta distancia, y por otro lado tenemos también esta distancia. Es posible calcular con las informaciones que tenemos. Por lo tanto, por una proporción de triángulo es factible calcular
el valor de n sobre a. Y eso es exactamente lo que se hace en este lugar. Para el cálculo de p, entonces lo que hacemos es este es a este como este es a este valor que está aquí. Entonces obtenemos así el valor de tensión y seguidamente obtenemos el valor de P. Ok. Siguiendo con el análisis, es posible, fíjense que acá tenemos un zoom o una ampliación de lo que pasa aquí. Esto amplificado se ve aquí y nos va a ayudar un poquito mejor a comprender los elementos que estamos estudiando. O sea, para calcular las coordenadas del punto P, de esta carga resultante P, necesitábamos, como decíamos hace rato, calcular esta distancia. Vamos a hacer más claramente, calcular esta distancia y calcular esta distancia que están indicadas acá como GN y como GM. Obtenida estas distancias y con los radios de giros correspondientes que ya lo hemos calculado más arriba, obtenemos la excentricidad correspondiente de la carga P. Con esto entonces concluimos todo lo que nos solicita el problema, viendo que el resultado es de 12 toneladas aplicado según 295 centímetros en Z y 13,96 en Y. O sea, la carga P estará por aquí, más o menos a estas coordenadas que están aquí indicadas.